Todas temían a la amante del millonario, hasta que la nueva camarera reveló el nombre que ella escondía. Desde el instante en que cruzó las puertas de la mansión, la joven camarera sintió el aire denso, casi palpable, que envolvía cada rincón. No era solo la enorme estructura de piedra, ni el lujo que decoraba los salones o los pasillos interminables. Era algo más profundo. Un murmullo de miedo rondaba en los susurros apagados de las sirvientas, una sombra invisible que tatuaba sus rostros con preocupación. Allí, en medio de ese silencio tenso, todas ellas miraban hacia la misma figura, la amante del millonario. Ella no aparecía mucho en público, pero su presencia se sentía en cada gesto, en cada mirada evasiva de las mujeres que trabajaban y vivían dentro del palacio. Dicen que era cruel, sin razón aparente, una mujer que nunca mostraba debilidad. Había algo en su porte, en su silencio cortante, que generaba incomodidad. Nadie sabía por qué, solo temían. Temían su temperamento, sospechaban de su frialdad y juzgaban sin tener respuestas. Así era el ambiente, una tensión constante como si una tormenta invisible pudiera estallar en cualquier momento. La joven camarera, de cabello oscuro húmedo por la lluvia que recibió antes de llegar, aprendía rápido. Observaba los pequeños detalles. Las miradas que se desviaban al acercarse la amante, las puertas que se cerraban como si guardaran secretos. Los empleados parecían caminar sobre un suelo de cristales rotos, conscientes de que un solo paso en falso podría quebrar la frágil calma. Pero ella, con el corazón fuerte y la curiosidad encendida, no sentía miedo. Era solo una nueva llegada. Pero su instinto la empujaba a entender qué ocultaba esa atmósfera opresiva. Las primeras semanas fueron un desfile silencioso de tensión. La amante, envuelta en vestidos oscuros, cruzaba los corredores como una sombra distante que nunca sonreía ni bajaba la guardia. Hablar poco era su especialidad. Descuidada, la camarera notó, también, el modo en que las demás mujeres se apartaban de su camino, bajaban la voz o evitaban encuentros que no fueran estrictamente necesarios. La juventud entraba en contacto con rumores fragmentados. Ella tiene una mirada que hiela la sangre. Dicen que es despiadada con cualquiera que se atreva a desafiarla. Protege al millonario, pero a su manera. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas donde la luz parpadeaba débil, la camarera escuchó una conversación desde la cocina. Dos criadas hablaban en susurros, con el temor reflejado en sus caras pálidas. ¿Viste cómo la miró anoche?, dijo una, temblando apenas. No es solo frialdad, es algo más, algo oscuro. Nadie sabe por qué es así, respondió la otra, mirando por encima del hombro. Pero nadie se atreve a preguntarle. Dicen que se lleva mal con todos, menos con él, el millonario, el hombre que parecía controlar todo, un rey sin corona que temía a la mujer con la que compartía secretos y poder. Nadie entendía la dinámica, pero el miedo crecía. La joven camarera comprendió que esa mujer no era solo una amenaza invisible, era un enigma que manejaba a la perfección el arte del silencio y la distancia. Aquella misma noche, frente al enorme espejo del vestíbulo, la camarera se observó a sí misma. No solo con la mirada que reflejaba su rostro cansado, sino con la determinación que ya latía en su alma. No podía seguir siendo una espectadora en esa mansión. Si quería sobrevivir, debía romper el círculo de miedo y entender la verdadera historia detrás de esa mujer que todos temían sin saber por qué. El reloj del salón principal marcó una hora silenciosa. La tormenta interna de la mansión apenas comenzaba a revelarse, y la nueva camarera, sin saberlo, estaba a punto de abrir una puerta que nadie más se atrevía a tocar. ¿Quién era realmente la amante? ¿Qué secretos guardaba detrás de esa mirada gélida y ese rostro inexpresivo? La joven estaba a punto de descubrir que el miedo en aquella casa era solo la superficie,
y que debajo una verdad mucho más compleja esperaba ser desenterrada. El aire se cargaba de expectación. Algo estaba a punto de cambiar. Continuará. La mansión parecía respirar bajo el peso de un secreto no revelado. La camarera, con la mente llena de preguntas, tras observar la frialdad de aquella mujer que todos llamaban la amante, seguía recopilando fragmentos de conversaciones que nunca eran completos. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, escuchó un suspiro apagado proveniente del salón contiguo. Sigilosamente se acercó y vio a la amante sentada en un sofá antiguo, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el vacío. En ese instante todo parecía diferente. La dureza se había transformado en una fragilidad apenas perceptible. La verdad que ella desconocía comenzó a desvelarse. Esa mujer no era la enemiga invisible que parecía, sino una guardiana de un pasado doloroso. La amante había construido un muro de dureza para proteger algo que nadie más entendía, su familia. Pero no se trataba de poder ni de dinero, sino de un vínculo mucho más íntimo y sagrado. Su única responsabilidad, lo que le daba esa carga pesada en el pecho, era cuidar a su hermana menor. En algún momento, muchos años atrás, su vida se había tornado gris y oscura. Una amenaza, distante pero persistente, que rondaba la estabilidad de su familia, había obligado a la amante a adoptar una postura de hierro. Su reputación de mujer cruel y despiadada era sólo una fachada cuidadosamente construida para mantener alejados a aquellos que intentaban lastimar a su hermana y a los suyos. La joven camarera ahora comprendía que el miedo que todas sentían era alimentado por esa ferocidad, pero también por la protección que no aceitaba mostrar abiertamente. Nada la había preparado para ver ese otro lado, un lado humano y vulnerable, escondido tras una máscara impenetrable. Cada rumor se convertía en una pieza encajada en un rompecabezas trágico. La amante vivía en ese aislamiento autoimpuesto para que el mundo no penetrara el jardín sagrado de su familia. Solo así, con distancia y control, lograba manejar el peligro que amenazaba con destruirla. La camarera oyó hablar en voz baja entre algunos empleados acerca de un apellido que la amante nunca mencionaba. Era un nombre cuyo peso eclipsaba incluso al del millonario, un linaje ligado a juramentos inquebrantables y a una promesa de protección sellada en silencios. Esa verdad oculta daba sentido a cada gesto, a cada mirada esquiva, a esa inexplicable soledad que la rodeaba. No era una mujer que disfrutara del poder, era una guardiana que pagaba un precio alto por mantener segura a quien amaba. Si alguien se atrevía a preguntar demasiado, la amante se cerraba aún más. Nadie obtenía respuestas, solo muros fríos y palabras cortantes. Pero la camarera sentía que detrás de aquella brutal fachada había un corazón roto forjado en la necesidad de proteger, no de dominar. En un pasillo oscuro encontró la ocasión perfecta para acercarse más. La amante la vio, sorprendida, sin esquivar la mirada. Por primera vez, la camarera decidió no temer y no huir. Esa decisión plantó una semilla que, sin saberlo, empezaba a cambiar la atmósfera de la mansión. Había un pacto silencioso entre ellas en ese instante, comprender sin juzgar. La joven camarera empezaba a entender que el temor generalizado no era más que la sombra de un amor feroz, pero verdadero, una protección extrema que nacía del miedo a perder lo más importante. El silencio entre ellas no era frío, era un puente que se construía. La camarera sintió que estaba a punto de atravesar ese puente hacia una verdad que nadie más quería enfrentar.
La amante no estaba preparada para mostrar su historia, pero tampoco podía seguir cargando con tantos fantasmas sola. Un día, una llamada telefónica cambió el tono de todo. Un nombre fue pronunciado con desdén por alguien ajeno al círculo cerrado de la mansión, un nombre que dejó heladas a ambas mujeres. Ese nombre estaba ligado a un peligro que volvía a asomarse y que parecía dispuesto a cuestionar todo aquello que la amante había logrado proteger. El inicio de una alianza invisible y poderosa se encontraba al filo de ese instante. La camarera y la amante, aunque todavía distantes, comenzaban a presentir que sus caminos debían cruzarse para enfrentar lo que venía. El misterio detrás de la mujer que todos temían estaba solo comenzando a revelarse, y en las sombras algo más esperaba emerger. Continuará. La nueva camarera había llegado a la mansión con una mezcla de nervios y determinación. Cada paso que daba por los amplios pasillos sonaba distinto para ella, como un tambor que marcaba un ritmo desconocido. No había miedo en su mirada, sino curiosidad y quizás un poco de rebeldía contra el silencio que impregnaba el aire. Lo que los otros veían como un lugar cargado de tensión, para ella era una oportunidad para entender, para descubrir algo más allá de las apariencias. Desde el primer día, notó que la mirada de la amante era fría, distante, casi un muro invisible que nadie osaba atravesar. Las otras mujeres, las empleadas y hasta la familia del millonario la evitaban con cautela, susurraban nombres y epítetos con una mezcla de temor y desacuerdo. Pero la camarera no necesitaba más que observar para saber que detrás de esa dureza había algo que merecía la pena conocer. Sentía que había una historia que se escondía en los silencios y no podía simplemente ignorarla. Intentó acercarse poco a poco. No era fácil, porque la amante actuaba como si no necesitara a nadie. Cuando la camarera le ofrecía una sonrisa o preguntas simples sobre la casa o las tareas, recibía respuestas cortantes o a veces ni una palabra. Sin embargo, la joven no se rendía. Sabía que su valentía no estaba en el coraje de desafiar al mundo, sino en la paciencia de intentar entenderlo. Una tarde, mientras ordenaba platos en la cocina, escuchó otra vez esas miradas pesadas que lanzaban las mujeres de la mansión hacia la amante. Susurraban sobre su crueldad, sobre cómo era la causa del silencio y el miedo que envolvía el lugar. Pero la camarera, aun sin tener todas las respuestas, decidió no dejarse llevar por esos murmullos. Tenía que ver por sí misma qué escondía esa figura sombría. El enfrentamiento llegó sin quererlo. Una vez, la camarera encontró a la amante en uno de los corredores más solitarios. Tenía el rostro cansado, pero los ojos seguían fijos en la distancia, impenetrables. La joven sin miedo se acercó y dijo: «No entiendo por qué todos te temen. No pareces alguien cruel, solo veo a una mujer cansada que carga con mucho peso». La amante la miró, sorprendida por la franqueza. Por un momento dudó en cerrar la defensa que tanto había construido, pero en lugar de una explicación, soltó con voz fría: «Esa es tu percepción, pero aquí nadie confía sin razones». El silencio se instaló entre ellas. ¿Cómo podía explicarle sin abrir las heridas profundas? La camarera comprendió que debía ser paciente. No quería que su acercamiento fuera una invasión, sino una invitación. Cada mirada que lanzaba hacia la mujer que todos evitaban era una apuesta por la verdad, por la justicia de conocer sin prejuicios. Con el tiempo, empezó a escuchar fragmentos de susurros entre el personal, pequeñas piezas que mostraban un nombre que la amante nunca mencionaba, un apellido pesado, respetado y temido, algo que parecía dar sentido a la distancia que la mujer mantenía y a la tensión que dominaba la mansión. Esa información alimentaba más preguntas en la joven camarera, pero también abría un camino.
La verdad estaba escondida detrás de capas de silencio y restricciones. Ella decidió no quedarse al margen. Quería saber más, quería que la amante supiera que no todas las miradas eran las de miedo o condena, que había alguien dispuesto a comprender, a compartir la carga. Su juventud le daba valor, pero su corazón le dictaba cautela. Entendía que la confianza no se concede, se gana. Un día, mientras despejaba la sala de estar, la camarera se cruzó de nuevo con la amante. Esta vez la mujer no evitó la mirada. Hubo en sus ojos un atisbo de reconocimiento, quizá un permiso tácito para seguir acercándose. La joven sonrió con suavidad y dijo: «No tienes que hacerlo sola. Sé que hay cosas que nadie más quiere ver, pero yo estoy aquí, cuando quieras, sin prisas». Era un gesto pequeño, casi invisible, pero en esa mansión donde reinaba el temor y el silencio, significaba mucho. La amante, por primera vez, cedió un poco el terreno de su fortaleza. Recordó que no todo debía ser enfrentado en soledad. Tal vez, con aquella joven al lado, podría encontrar una nueva forma de luchar. La camarera sentía cómo su propio mundo se abría, cómo la distancia entre ellas iba desapareciendo como un muro que empieza a caer bloque a bloque. Sabía que su papel sería más que limpiar o servir. Sería ser esa voz que desafía el miedo, que rompe el prejuicio con honestidad y valor. En el fondo, ambas mujeres comenzaban a cambiar. Una porque encontraba una chispa de esperanza en el entendimiento. La otra porque aprendía que la fuerza no siempre viene del poder o la dureza, sino de la decisión de sostener la verdad con alguien a su lado. Así, el inicio de una alianza sincera comenzaba a tomar forma en esa mansión llena de secretos y sombras. La camarera valiente ya no era una simple observadora, era una presencia que empezaba a tejer confianza donde antes solo había temor. La historia no había hecho más que empezar. El aire se volvió denso, casi sólido, cuando la camarera y la amante se encontraron en el estrecho pasillo que unía la biblioteca con el ala privada de la mansión. Fue un encuentro inesperado, tan súbito como inevitable. La luz tenue, filtrada por las persianas, dibujaba sombras alargadas sobre el suelo de mármol, como reflejando la tensión invisible que flotaba entre ellas. La camarera, con el corazón latiendo con una mezcla de nervios y determinación, rompió el silencio que parecía extenderse como una pared impenetrable. «He visto cómo te miran, cómo te evitan, y no entiendo por qué. No pareces la persona cruel que todos dicen que eres». Su voz fue suave, pero firme, una mano tendida en medio de aquel frío silencioso. La amante levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, grandes y oscuros, la escrutaron con una profundidad que desconcertaba. No era solo desconfianza. Había un velo de cansancio, de resignación, como si cargar aquella reputación fuera un peso demasiado grande para soportar. Sin una palabra, se mantuvo inmóvil, como una estatua viviente. Su mirada cortó el aire con un filo gélido. «¿Quieres equivocarte una vez más?», respondió ella con una voz que parecía hecha de hierro templado. «Aquí nadie confía sin razón. Si tienes tanto valor, deberías saber eso». La dureza en sus palabras lastimó, pero no por desprecio, sino por la barrera invisible que le era imposible cruzar. La camarera sintió algo romperse dentro de sí. No era la frialdad que esperaba, sino un muro que había levantado con escombros de miedo y protección. «No busco pelear contigo», replicó con cuidado. «Solo quiero entender. No todas las historias son tan simples como los susurros del pasillo». Hubo un instante en que todo quedó suspendido, como si la casa misma contuviera la respiración a su alrededor. La amante bajó la mirada, sus labios apretados en una línea que hablaba de secretos no revelados, de heridas invisibles. «¿Y qué harás cuando conozcas la verdad? ¿Seguirás aquí?».
porque puede que no te guste lo que encuentres. La camarera dio un pequeño paso adelante, acortando la distancia sin invadir del todo. No me importa si la verdad duele. Prefiero eso antes de vivir en el miedo que nos impone la ignorancia. Por primera vez, la amante dejó caer el escudo. Sus ojos se suavizaron un poco, y en esa expresión fugaz, la camarera vio algo. La chispa de una mujer que, bajo su máscara de severidad, ansiaba ser comprendida. «No es solo por mí», confesó con voz apenas audible. «Es por algo que nadie más puede entender». La proximidad entre ambas parecía alterar el aire, que ahora estaba cargado de un silencio que no era ausencia, sino expectativa. La camarera, sin retirar la mirada, esperó sin presionar. Sabía que la historia de la amante no se revelaría en un instante, que la verdad estaba sellada con llaves de miedo y dolor. «Tal vez un día», dijo la amante cerrando los ojos como para asimilar lo que acababa de decir, «podrás comprender». Y con eso se alejó lentamente, dejando tras de sí un rastro de palabras no dichas y promesas veladas. Mientras la figura se desvanecía en la sombra del corredor, la camarera sintió una certeza que la acompañaría mucho más allá de aquel momento. Había cruzado el primer umbral, y nada volvería a ser igual en la mansión. Había nacido una chispa, pequeña pero firme, que podría iluminar incluso los rincones más oscuros y temidos. En el eco de ese encuentro, las sombras parecían perder su dominio. El temor comenzaba a ceder ante la voluntad de querer ver más allá, a querer entender la verdad escondida tras las máscaras. La camarera sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, lleno de silencios y miradas esquivas, pero también sabía que por primera vez no habría miedo en su corazón para enfrentarlo. La mansión, con todas sus paredes cargadas de secretos, parecía respirar diferente. No era solo un lugar de miedo, comenzaba a ser el escenario donde dos almas tan distintas, unidas por la necesidad de verdad, empezarían a desafiar todo lo que se creía inmutable. Y en ese preciso instante, en ese pasillo donde el sol apenas desafiaba a la oscuridad, inició un diálogo que prometía transformar no solo a ellas, sino a todo lo que las rodeaba. El primer choque entre la camarera y la amante no fue una pelea, sino el doloroso parto de una nueva esperanza. La verdad que yacía tras la amante era un secreto que helaba el aire en la mansión. No era una mujer cruel por capricho ni sedienta de poder, sino una guardiana de un pasado sombrío que solo ella comprendía. A nadie se le había permitido acercarse lo suficiente para descubrirlo, y mucho menos preguntarlo. Pero la camarera, nueva en aquel mundo y con su corazón sin cicatrices de prejuicio, empezaba a entrever lo que nadie más había querido ver. En una habitación apartada, lejos de los silencios hostiles y las miradas esquivas, la amante se daba el lujo de bajar la guardia por un instante. Sus manos temblaban ligeramente mientras hojeaba con cuidado viejas cartas y fotografías arrugadas. Entre esas páginas amarillentas y esas imágenes borrosas se escondía la razón de su actitud distante y la sombra que siempre la seguía. Hubo un momento en que la tormenta había golpeado con furia, una amenaza que se cernía sobre su familia, un enemigo invisible que no buscaba la gloria ni la riqueza, sino la destrucción. Ella, con solo su determinación y su ingenio, había tomado la responsabilidad de proteger a su hermana menor, la única persona que quedaba a su lado. Su familia, antaño poderosa, había caído en desgracia y peligro, y la amante se convirtió en escudo y espada, construyendo una reputación dura para mantener lejos a aquellos que quisieran aprovecharse de su debilidad. No era una historia de villanía, sino de sacrificio, de decisiones duras, tomadas bajo la presión de proteger algo tan frágil como el amor entre hermanas. Cada acto frío, cada palabra cortante era una barrera levantada para evitar que los fantasmas del pasado regresaran.
La amante recordó las noches sin dormir, escuchando susurros que apenas lograba entender, rastros de peligros que acechaban en las sombras. Fue entonces cuando decidió que ningún enemigo debería tocar a su hermana. No importaba cuánto tuviera que endurecerse la piel, ni cuánto dolor le implicara. Era un deber, un compromiso sellado con lágrimas y promesas silenciosas. Con esa historia oculta en el alma, la amante enfrentaba cada día con el peso del miedo y la necesidad de cuidar. Nadie en la mansión conocía esa verdad. Solo la enjuiciaban por lo que veían en la superficie, la mujer distante, la figura imponente que nunca dejaba una sonrisa libre. Pero en las noches, cuando el castillo guardaba sus secretos, ella lloraba en la quietud de su habitación, no por debilidad, sino porque después de tanta batalla necesitaba un refugio, un respiro donde ser solo una hermana que añoraba tranquilidad. Mientras tanto, la camarera empezó a notar detalles que encajaban en esa historia silenciosa. La mirada esquiva de la amante cuando alguien mencionaba a ciertos nombres, la guardia constante, el temor que trataba de ocultar bajo capas de dureza. Poco a poco, entendió que no se trataba de una mujer cruel, sino de alguien cuya vida había estado marcada por una misión silenciosa. Entre conversaciones discretas y pequeños gestos, la camarera se acercó a aquellas piezas desordenadas del pasado. Escuchó fragmentos de relatos a puertas cerradas, dedujo alianzas antiguas y lazos rotos que la mayoría prefería olvidar. La verdadera motivación de la amante era entonces proteger a quien más amaba, lejos de la mirada acusadora y de las habladurías que la aprisionaban a una imagen equivocada. No buscaba el poder ni la riqueza para sí misma, sino la seguridad y estabilidad para su hermana, para detener la sombra que amenazaba con devorarlas. Esta revelación transformó la perspectiva de la camarera. Supo que esa mujer aguerrida, que nadie quería cerca, cargaba un corazón escondido bajo el acero, y que quizá, solo entendiendo ese dolor guardado, se podría romper el círculo de miedo y rechazo en la mansión. La verdad, oscura y luminosa a la vez, comenzaba a abrir grietas en los muros del silencio. Un pasado difícil y un presente difícil todavía, que esperaba ser reconocido no con juicio, sino con empatía. Y así, la historia de la amante dejó de ser un misterio inquietante para convertirse en un relato de coraje, sacrificio y amor profundo. La mansión, hasta entonces una fortaleza de soledad, empezaba a dar lugar a un entendimiento más humano, porque detrás de las miradas duras y las palabras cortantes había una mujer dispuesta a todo por proteger a quien amaba, enfrentando un pasado que pocos estaban preparados para aceptar. La verdad de la amante, cargada de sacrificio y esperanza, era el primer paso para cambiar no solo su destino, sino el de todos los que habitaban aquellas paredes llenas de miedo y silencio. Y, aunque la comprensión era apenas una llave menuda, era suficiente para empezar a abrir puertas cerradas por mucho tiempo. La camarera llamó a la amante una tarde, cuando la mansión empezaba a quedarse con el murmullo apenas perceptible de sus habitantes. Había algo en sus ojos decidido, una voluntad nueva que se encendía tras descubrir aquella verdad oculta. No era solo curiosidad ni valentía, era un impulso puro de querer hacer algo distinto. Ya no valía quedarse al margen, observando cómo las paredes se cargaban de silencio y miedo. «Necesito hablar contigo», dijo la camarera, con respeto pero sin vacilar. La amante, aún sorprendida de que alguien le hablara sin cargar el aire de reproches, aceptó la invitación. No sabía qué esperaba, pero sintió una extraña mezcla entre prudencia y alivio. Se sentaron en el pequeño salón que rara vez usaba, lejos de miradas y cuchicheos. La camarera comenzó a hablar, pausada y clara. «He visto cuánto peso llevas contigo. No es solo temor ni dureza, es una carga que no mereces llevar sola». La amante permaneció en silencio. La rigidez habitual parecía suavizarse.
como si cada palabra liberara algo atrapado. «No puedo hacer que cambie lo que otros piensan», continuó la camarera, «pero puedo estar a tu lado, no para juzgar, sino para apoyar. Nadie debería enfrentar esto sola». La promesa no necesitó adornos. Fue sencilla, firme y profunda. La amante vio en ese ofrecimiento un alivio que nunca había permitido sentir. A partir de ese momento, algo comenzó a cambiar en la mansión, aunque en secreto. La camarera empezó a interceder cuando alguna empleada murmullaba frases ácidas, defendiendo a la amante con palabras clarificadoras o silencios que reforzaban su creciente alianza. Hablaba con la limpieza de quien no conoce el prejuicio, desmontando con pequeñas acciones el muro invisible que impedía a todos verla como alguien más humano. La amante, por su parte, cedía poco a poco. Permitía que la camarera entrara en su rutina. La escuchaba sin la barricada habitual. En esos momentos compartidos, su expresión se desarmaba, mostrando la vulnerabilidad que mantenía oculta. Nadie en la mansión podía ignorar el cambio. La atmósfera, antes densa y cargada, comenzó a aliviarse con gestos simples. Una sonrisa que se permitía escapar, una mirada cálida que no escondía temor, una colaboración que evitaba resentimientos. La camarera se encargó de observar a las demás mujeres que habitaban el entorno millonario. Notó la distancia todavía palpable, pero también las pequeñas grietas del rechazo. Cuando alguien se acercaba con recelo, ella respondía con hechos discretos y palabras claras, que la persona a la que defendía no era enemiga, sino alguien con razones profundas y legítimas. Fue ella quien llevó té a la amante en momentos de soledad, compartió silencios y permitió que las cargas parecieran menos duras. Sin exigir explicaciones, ofrecía su compañía, un refugio inmenso en un mundo que, hasta entonces, solo había mostrado desconfianza. Entonces, la camarera decidió dar un paso más. Invitó a la amante a caminar por los jardines al atardecer, donde la luz dorada parecía suavizar hasta las sombras más duras. «No estás sola», dijo con convicción. «Si me permites, quiero ayudarte a construir otro camino, no solo para ti, sino para todos aquí». La amante la miró, sorprendida por la sinceridad tajante y sin reticencias. «Nunca ha sido fácil», confesó, «pero quizás, tal vez contigo sea distinto». Fue un pequeño gesto, una semilla que empezaba a brotar. Las dos mujeres, tan diferentes en mundo y experiencia, se encontraron en ese espacio común. Allí no había jerarquías ni miedo, solo la alianza naciente de dos corazones que entendían que la solidaridad podía ser más fuerte que la distancia. Desde entonces, la mansión fue testigo de que las barreras pueden romperse si alguien se atreve a tender una mano sin prejuicio. La camarera se transformó en el puente entre el mundo frío y silencioso de la amante y la realidad de quienes no veían más allá de sus apariencias. Juntas comenzaron a caminar un trayecto que desafiaría el miedo incrustado en cada rincón. No sería fácil, pero esa decisión, ese pacto de ayuda mutua, encendió una luz que prometía más días de comprensión y menos noches de soledad. Porque cuando la empatía reemplaza al juicio, la fortaleza no está en la máscara, sino en la unión visible. Así, con paso firme y voluntad sincera, la camarera abrió la puerta para que la amante pudiera, al fin, ser vista como una mujer digna de respeto y no de temores sin sentido. Las dos, hermanas en un sentido profundo, comenzaron a transformar el alma misma de la mansión, una mirada a la vez. La amenaza externa llegó silenciosa, como una sombra que se extiende sobre la mansión al caer la tarde. Nadie la percibió de inmediato, pero su peso comenzó a sentirse cuando los rumores crecieron, filtrándose entre los muros dorados. Un empresario rival, conocido por su astucia y ambición despiadada, había puesto sus ojos en la fortuna del millonario dueño de la mansión. No buscaba un simple negocio,
sino la destrucción. La amante y la camarera, unidas ya por la tenue alianza que las atravesaba, sintieron esa amenaza con claridad desde el primer momento. Los mensajes indirectos, las miradas cuestionadoras en los pasillos, los documentos que desaparecían misteriosamente, todo apuntaba a una forma novedosa de sabotaje, silenciosa pero eficaz. El empresario rival no atacaba directamente al millonario, al menos no todavía. Su objetivo era la amante y, a través de ella, a su familia. Sabía que ella era el punto débil, el eslabón más vulnerable de esa cadena de poder. Sus métodos siempre eran sutiles: sembrar dudas entre los empleados, filtrar rumores por doquier, difundir noticias que la pintaran bajo una luz de desconfianza y peligro. Algo tan cruel como destruir una reputación con palabras en vez de actos. Para todos en la mansión, esas semanas se hicieron como un tejido de tensiones invisibles. Las mujeres que antes temían a la amante, ahora parecían observarla con los ojos entrecerrados, murmurando detrás de los dedos, alimentadas por las insinuaciones de la campaña sucia que las rodeaba. Pero la camarera no se dejó vencer por el miedo. Sabía que este era el momento para actuar, para consolidar la frágil alianza. Una tarde, mientras los rayos del sol empezaban a menguar tras los árboles del jardín, la camarera encontró a la amante en el balcón, mirando hacia la distancia, con una expresión alterada que intentaba ocultar. «No podemos seguir permitiendo que esa campaña nos divida», dijo con voz firme acercándose. «Voy a ayudarte, no solo porque creo en ti, sino porque sé que juntas somos más fuertes». La amante la miró. Sus ojos reflejaban esa mezcla de cansancio y esperanza. Sabía que no sería fácil. Aún entendía que la lucha sería contra una amenaza que manejaba su poder desde lugares invisibles, un enemigo que jugaba con sombras y secretos. «Gracias», contestó con sinceridad. «No he tenido a nadie que realmente estuviera a mi lado, pero contigo quizás pueda enfrentar esto». Desde ese instante se trazó un plan silencioso. La camarera comenzó a recopilar información a su manera, observando los gestos furtivos, anotando las palabras que se usaban para dañarlas. Con discreción, habló con otros empleados, descubriendo pequeñas grietas en la lealtad al rival, identificando a quienes se cuestionaban la campaña y resistían la corriente de malicia. Mientras tanto, la amante utilizó su conocimiento del entramado empresarial para anticipar los movimientos del enemigo. Compartía con la camarera, por primera vez, detalles que ponían en riesgo la seguridad de su familia y la estabilidad de la mansión. Ya no se escondía, aceptaba que la lucha necesitaba de confianza plena. En una reunión tenue, entre susurros, decidieron presentar pruebas concretas al millonario. No querían acusaciones sin base, sino una defensa clara y contundente. Era su oportunidad para mostrar la verdad, para romper con el ambiente opresivo generado por el temor y la falsedad. Sin embargo, la batalla no quedaba en documentos o palabras. La mente del adversario lanzaba nuevas maniobras en forma de invitaciones dudosas, errores sembrados entre el personal, intentos de dividir a la mansión desde dentro. La camarera actuaba rápido, ofreciendo apoyo a quienes comenzaban a cuestionar la veracidad de los rumores. La amante hablaba con autoridad, pero sin arrogancia, demostrando que su protección no era un capricho, sino un deber hacia quienes amaba. En los pasillos donde el miedo había reinado, empezaron a oírse conversaciones sinceras, preguntas hechas desde la curiosidad y no desde el juicio. Un cambio pequeño pero decisivo. Una noche, mientras la mansión se preparaba para un evento social importante, la camarera encontró a la amante en la biblioteca, entre papeles y planos, con la mirada dura pero clara. «Esto no terminará hoy», dijo con voz pausada, «pero lo que estamos logrando
Es un comienzo. Los demás están hablando diferente, mirándote diferente. No estarás sola. No puedo agradecerte lo suficiente, respondió la amante. Sin ti, esto sería imposible. Era el momento en el que la lucha contra la amenaza dejaba de ser solo un conjunto de acciones aisladas para convertirse en un vínculo sólido. La camarera y la amante ya no eran solo dos figuras enfrentadas a prejuicios, eran un equipo unido que avanzaba con determinación. Pero la batalla no había terminado, y había algo más, un movimiento inesperado que venía, algo que podría cambiarlo todo y demostrar si su alianza era realmente indestructible. Y esa noche, en la oscuridad de la mansión, cuando el silencio parecía pesar más que cualquier palabra, el teléfono sonó. Un mensaje apareció en la pantalla, palabras simples, pero con un contenido que haría temblar todo lo que habían construido. La verdadera amenaza estaba por revelarse. La mansión, a esas alturas, ya no era solo una estructura llena de lujo y secretos. Era el campo de batalla de emociones reprimidas, de dudas que se clavaban en cada mirada, de historias sin contar que empezaban a salir a la luz. La amante, aquella sombra temida y evitada, estaba a punto de enfrentar quizás el momento más difícil de toda su vida, enfrentar su propia historia para mostrarse tal como era. Todo comenzó una noche fría, cuando la camarera y la amante se quedaron a solas en el estudio. Entre papeles esparcidos, documentos y recuerdos, la amante respiraba profundo. Sus ojos, cansados pero decididos, se posaron en la figura de la joven que, sin hacer preguntas incómodas, se había vuelto su apoyo incondicional. «Llegó la hora», dijo con voz queda. «No puedo seguir escondiéndome detrás de muros de silencio y miedo». La camarera asintió, que era todo lo que necesitaba para sentir la fuerza que hasta entonces le había faltado. La amante comenzó a hablar. No fue fácil. Cada palabra estaba cargada de años de dolor y lucha. Contó cómo el pasado no solo había marcado sus decisiones, sino que había hecho de ella la mujer fría que todos veían. Habló de cómo ese frío era una armadura, una barrera que levantó para proteger a quien más amaba, su hermana menor. La amenaza que aún persistía para esa familia vulnerable había forjado su carácter fuerte, duro, impenetrable. Mientras la amante hablaba, la camarera sentía que entendía, de verdad, el núcleo del miedo y la valentía que convivían en esa mujer. No era cuestión de poder o de egoísmo. Era una batalla constante por mantener a salvo a una persona pequeña, indefensa, que dependía de ella para poder soñar con un futuro mejor. La camarera, con cada palabra, se acercaba más no solo a su historia, sino a su humanidad. La mansión parecía respirar con ellas, como si escuchara atentamente esa confesión que nadie había esperado. El tiempo se hizo lento, lleno de un silencio respetuoso. No había juicios, no había falsas simpatías, solo había dos mujeres unidas por un secreto compartido, por una verdad que rompía la barrera del prejuicio. Era ese momento el que comenzó a cambiar todo. Las semanas siguientes mostraron una transformación tangible en la amante. La dureza de su mirada empezó a suavizarse, aunque sin perder la fuerza que la definía. La camarera estaba allí en cada paso, no solo como compañera, sino como testigo de un cambio profundo. Hablaron sin temor, se apoyaron en las dudas y los miedos. La camarera le mostró que detrás de la fría fachada había espacio para la confianza y para la esperanza. Los demás habitantes de la mansión también percibieron esa metamorfosis. Algunos se acercaron tímidamente, otros con desconfianza, pero todos notaron que la amante ya no era la figura impenetrable que antes imponía respeto y temor. Reconocieron en ella una valentía diferente, la valentía de quien se atreve a mostrar las cicatrices para sanar. Una tarde,
Mientras la luz dorada del atardecer se colaba por las ventanas, la amante decidió que era tiempo de enfrentar no solo a sus enemigos externos, sino también a los fantasmas silenciosos que la habían mantenido aislada. Organizó una reunión con las mujeres de la mansión, esas mismas que por años la habían mirado con miedo y distancia. Con la camarera a su lado, habló sin retazos ni medias verdades. Explicó su historia, la razón de su temple, su miedo constante. Les recordó que detrás de la apariencia había una mujer que había sacrificado su tranquilidad por proteger a otros. Les pidió que no la juzgaran solo por lo que ella parecía ser, sino por lo que realmente era. El silencio que siguió fue denso, pero estaba lleno de reconocimiento. Poco a poco, las miradas dejaron de ser frías y distantes. Comenzaron a surgir preguntas, dudas que ya no eran condenas, sino puentes para entender. Algunas conversaciones que antes solo se susurraban ocultas, ahora querían salir a la luz. Ese momento marcó la redención. La amante ya no era la enemiga ni el misterio temido, sino una mujer que había encontrado fuerza en su vulnerabilidad y que mostraba con valentía su verdad. Había roto el muro que la separaba de quienes la rodeaban. La camarera observaba. Sentía que esa victoria era mucho más que una simple aceptación social. Era una liberación, un renacimiento. Sabía que la lucha no había terminado, pero también sabía que juntas podían enfrentar lo que viniera. Desde entonces, la mansión comenzó a transformarse. Los pasos en los pasillos se hicieron más firmes. Las risas tímidas empezaron a reconstruir la atmósfera y el miedo cedió poco a poco al respeto y a la comprensión. La amante había encontrado la redención no en la derrota ni en el enfrentamiento, sino en la honestidad y el coraje de mostrar quién era realmente. Y con la ayuda de la camarera, esa verdad se convirtió en la base de un futuro más fuerte, más justo y más humano para todas. Después de semanas de tensión contenida y momentos de silencios incómodos, la mansión por fin respiraba con un aire diferente. La alianza entre la camarera y la amante no solo había cambiado la dinámica interna del hogar, sino que también había puesto un freno a la amenaza externa que se cernía sobre ellos. La amenaza, un empresario rival, había intentado de todas las formas desacreditar al millonario y, sobre todo, atacar el prestigio de la amante. Pero aquel plan no solo falló, sino que terminó uniendo a las mujeres que habitaban y trabajaban en la mansión. La camarera, que siempre había sido un testigo silencioso, comenzó a destacarse como un pilar fundamental. Su apoyo y valentía habían roto muchas barreras, y eso se reflejó en que ahora todas miraban a la amante con respeto, ya no con temor. En las grandes salas iluminadas por la luz natural, las discusiones dejaron atrás las miradas cortantes y los susurros cargados de sospechas. Los días comenzaron a llenarse de colaboración y pequeñas sonrisas genuinas. La camarera, con su energía fresca y sonrisa franca, había logrado que las demás mujeres vieran más allá de la fría fachada que alguna vez habían temido. La amante, por su parte, mostró una fortaleza inesperada, pero también una vulnerabilidad que pocas conocían. Nunca fue una mujer fácil, eso era cierto, pero ahora hablaba con una sinceridad que conmovía. Ya no necesitaba esconderse atrás de su coraza. Había encontrado en la camarera un apoyo que la impulsaba a enfrentar el mundo sin miedo. Cada encuentro con las otras mujeres se convirtió en una oportunidad para derribar muros. La camarera era quien tendía la mano primero, invitando a la conversación, alentando la empatía. Poco a poco, la mansión dejó de ser un lugar de silencios opresivos para convertirse en un espacio donde la comunicación fluía. En las semanas posteriores a la reunión, donde la amante había expuesto su verdad, las dinámicas internas cambiaron de manera profunda.
Había un reconocimiento implícito y un respeto mutuo, difícil de explicar, pero imposible de negar. Las palabras ya no eran cuchillas, eran puentes que acercaban. El millonario, aunque distante por su naturaleza reservada, percibió ese cambio con una leve sonrisa. Sabía que la verdadera victoria no estaba en la batalla contra el empresario rival, sino en la transformación de su hogar. Las paredes de la mansión guardaban ahora un secreto distinto, la fuerza que se encontraba en la unión y la aceptación. Juntas, la amante y la camarera comenzaron a organizar pequeños encuentros en los que se compartían historias, preocupaciones y sueños. La camarera participaba activamente y la amante la defendía como a nadie. Era claro para todos que esa alianza había cambiado el equilibrio del lugar. Lo más importante era que esta transformación no se limitaba solo a ellas dos. Las mujeres que antes las miraban con recelo, ahora las trataban con dignidad. Incluso algunas de esas mujeres comenzaron a contar sus propias historias, liberándose del miedo que había acompañado sus días en la mansión. Se formó una red de apoyo silenciosa pero poderosa. El empresario rival, al ver que su estrategia no funcionaba, empezó a perder terreno. La imagen del millonario y de la amante se fortalecía, y ninguna intriga ni mentira conseguía deshacer lo que se había construido. La fortaleza interna de la mansión superaba cualquier amenaza externa. Al llegar la noche, cuando las luces cálidas de los candelabros iluminaban las habitaciones, la mansión ya no era el lugar oscuro y frío que solía ser. Cada rincón ahora contaba con ecos de voces que se entendían y respetaban, y en lo más profundo, la camarera y la amante sabían que habían roto las cadenas del miedo. La alianza que habían forjado se convirtió en un ejemplo para todos. Ambas encontraron en la otra una fuerza inesperada, una compañía que las impulsaba a enfrentar los desafíos con la cabeza en alto. Nadie en la mansión podía negar que juntas se habían vuelto imbatibles. Esta paciencia, este empeño constante y sincero, terminó mostrando que la verdadera victoria era esa: la capacidad de superar prejuicios, romper barreras y sanar heridas. Lo que comenzó con miedo y desconfianza terminó en respeto y cooperación. La mansión vibraba con un nuevo latido, uno que prometía un futuro diferente. El cambio era claro, visible en los rostros, en las palabras, en los gestos. No había ya espacio para el silencio opresivo ni para el temor. La historia de la amante y la camarera quedó grabada en cada pasillo como un testimonio vivo. La verdad compartida, el apoyo mutuo y la valentía de enfrentarse juntas a todos los obstáculos eran ahora la base sólida que sostenía una nueva familia en esa casa. Así, el reino de sombras que antes gobernaba la mansión fue reemplazado por una luz que convocaba a la esperanza. Uniendo sus fuerzas, lograron una victoria que ninguna intriga externa podría deshacer. El futuro estaba abierto y lo enfrentarían juntas, invencibles. El sol se colaba suavemente por las ventanas de la mansión, bañando con una luz cálida y dorada cada rincón que antes conocía el miedo y la sombra. Ya no había rostros tensos, ni susurros cargados de sospechas. Ahora, la casa misma parecía respirar un aire renovado, lleno de esperanzas y promesas. La camarera y la amante caminaban juntas, con una complicidad forjada en la honestidad y la valentía, dignas de cualquier historia que mereciera ser contada. El cambio en la mansión no fue solo superficial, fue un cambio profundo que tocó las raíces del alma de quienes allí habitaban. La camarera, con su mirada clara y su corazón abierto, había logrado romper barreras que parecían indestructibles. Su presencia era ya más que la de una simple empleada. Se había convertido en ese faro silencioso que guía en las tormentas. La amante, cargada por años con una coraza de frialdad, finalmente dejó caer sus escudos.
Su rostro mostraba ahora una humanidad que antes nadie se había atrevido a descubrir. Los días pasaban y las mujeres de la mansión comenzaron a compartir sus propias historias, inflamadas de miedo y resentimientos que ahora encontraban un espacio para sanar. No era una simple convivencia, era una verdadera comunidad, donde la confianza y el respeto crecían con cada pequeña interacción. Aquellas que alguna vez habían evitado la mirada de la amante, ahora buscaban su consejo, su apoyo, y con él una paz que parecía imposible. Así, la sombra del temor fue extinguida por el cálido fuego de la empatía. La verdad se había revelado en su simpleza. La amante no había construido su reputación con maldad ni crueldad, sino movida por un amor feroz y protector hacia su hermana menor. Su actitud distante, muchas veces incomprendida, había sido siempre un escudo para mantener a salvo a quienes amaba. Pero no estaba sola. En la camarera encontró una aliada que no juzgaba, que no temía, sino que extendía su mano sin reservas. Juntas habían demostrado que la fuerza verdadera nace del apoyo mutuo y la solidaridad. El millonario, observando desde la distancia, sentía en su pecho una satisfacción silenciosa. Su hogar, que había sido un campo de batallas invisibles, se había transformado en un refugio de comprensión. La amenaza externa, ese empresario rival que había intentado destruirlos, no fue más que un desafío superado que afianzó aún más los lazos. Las intrigas y falsas acusaciones se desvanecieron ante la evidencia de una unidad inquebrantable. Llegó entonces el día en que la mansión celebró su renovación. Una cena sencilla, pero cargada de significado, reunió a todas las mujeres en una misma mesa, iluminadas por la suave luz de los candelabros y el brillo sincero de las sonrisas. La camarera y la amante, ahora reconocidas como líderes y amigas, compartieron palabras que tocaron el alma de cada presente. Aquella noche no solo celebraron la victoria sobre el enemigo externo, sino la conquista más valiosa, la paz interna de un hogar al fin unido. Los muros de la mansión guardaban ahora un secreto distinto, la historia de dos mujeres que rompieron el ciclo del miedo con la fuerza del amor y la verdad. La camarera y la amante se habían convertido en símbolos de un cambio posible, ejemplos vivos de que el entendimiento puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Más allá de los títulos o el dinero, lo que perduró fue la enseñanza de que el respeto y la empatía son las armas más poderosas. Y así, con la casa llena de risas y miradas cómplices, la vida siguió adelante, libre de esas cadenas invisibles que alguna vez habían aprisionado a todos. La alianza que comenzaron sin esperarlo se mantuvo firme, un pacto de vida y esperanza que no necesitaría más palabras. Porque en aquella mansión que dejó atrás el miedo y la desconfianza, el futuro no era solo un sueño, sino una realidad tangible y brillante. Esta historia nos recuerda que detrás de cada fachada fría o distante puede haber un corazón vulnerable que solo busca ser entendido, que con paciencia y valentía es posible cambiar la percepción de las personas y crear vínculos más auténticos y fuertes. La empatía, la comprensión y la solidaridad, esas son las semillas que hacen florecer la verdadera familia, donde quiera que estemos. Si esta historia te tocó de alguna forma, cuenta en los comentarios cuál parte habló más contigo. ¿Qué lección crees que quedó más evidente en esta historia? Suscríbete al canal. Tu presencia aquí hace que todo valga la pena. La próxima historia puede tocarte aún más.